Dicen que las apariencias engañan, pero Julia siempre fue la viva imagen del encanto. Sus rasgos delicados, el cabello oscuro cayendo como seda sobre sus hombros, esos ojos profundos capaces de silenciar un salón entero. Quien la veía caminar por las bulliciosas calles de Nueva York, cargando muestras de telas y planos enrollados, juraba que no era más que una joven diseñadora de interiores luchando por abrirse camino en un mercado despiadado. Y quizá eso era exactamente lo que Julia quería que todos creyeran. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que el amor verdadero puede sobrevivir a una traición? Cuéntame en los comentarios. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como esta. Julia había construido con cuidado esa vida modesta, lejos del peso asfixiante que conllevaba ser la única heredera de Luar Technologies, uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del planeta. Desde pequeña, aprendió a desfilar entre juntas directivas, reuniones con inversionistas y galas que parecían competencias de joyas ambulantes, pero también fue desde niña que decidió que, cuando llegara su momento, todo sería distinto. No quería aduladores, ni alianzas construidas sobre intereses, ni ser el trofeo de algún hombre hambriento de poder. Y fue precisamente cuando se ocultaba tras el nombre sencillo de Julia Morales, concentrada en su pequeño estudio de diseño, que conoció a Rafael. Rafael, alto, cabello castaño siempre perfectamente despeinado, sonrisa que iluminaba cualquier estancia. CEO de una startup de inteligencia artificial que crecía como la espuma, era el tipo de hombre que sabía cómo ser mirado. Se enamoró de Julia desde la primera reunión. Había contratado su estudio para diseñar las nuevas oficinas de su empresa, y ella, tras mucho resistirse, terminó cediendo ante sus invitaciones insistentes. Al principio, todo fue tan dulce. Rafael pasaba por ella al trabajo con ramos improvisados, la llevaba a cenar a pequeñas trattorias escondidas en el village, le contaba historias de cómo vendía cafés para pagar la universidad. Julia se permitió creer que él no era como los demás, que la quería por lo que era, no por el peso de su apellido verdadero. Pero el tiempo tiene una forma cruel de mostrar el verdadero rostro de las personas. A medida que la startup de Rafael explotaba en la bolsa, comenzó a frecuentar círculos cada vez más exclusivos. Invitaciones a eventos en azoteas lujosas, almuerzos discretos con inversionistas saudíes, brindis en yates alquilados por fondos millonarios. Julia lo acompañaba con su elegancia natural, vestida con modelos sobrios, sin ostentación, pero veía, en los ojos de él, ese brillo ansioso, tan parecido al que tantas veces detectó en los magnates que cortejaban a su madre. Y entonces llegó el golpe. Fue una noche lluviosa, de esas en que Nueva York parece sangrar luces sobre las aceras mojadas. Julia regresaba del trabajo, exhausta, con una carpeta de muestras para el nuevo hotel que estaba diseñando en el Soho. Al abrir la puerta del departamento que compartían ese que habían decorado juntos, cada objeto cargado de pequeñas memorias encontró a Rafael. Pero no estaba solo. Sentada en el sofá, piernas largas cruzadas sobre unos tacones que costaban más que todo el mobiliario, estaba Valentina Herrera, hija del dueño del fondo de Venture Capital más grande del país, heredera directa de una fortuna incalculable. Su perfume parecía envenenar el aire del apartamento. Julia se quedó inmóvil en el umbral, el agua escurriéndole por el cabello. Rafael se levantó demasiado rápido, como un niño atrapado robando caramelos. «Julia, tenemos que hablar». Fue una frase tan trillada que casi le provocó risa, pero no había humor alguno en esa sala. Valentina sonrió, una sonrisa delgada, ensayada, y le lanzó una mirada aburrida a Julia,
como quien observa a una sirvienta que llega al lugar equivocado. Veo que llegaste temprano, dijo con una voz suntuosa como su labial brillante. Rafael, fue todo lo que Julia alcanzó a preguntar, intentando controlar la mano que comenzaba a temblarle. Él se acercó, quiso tocarle el brazo, pero ella se apartó. Es complicado. Valentina cree en el futuro de la empresa. Va a ayudar a expandirnos internacionalmente. Es estratégico. ¿Estratégico?, repitió Julia, como si saboreara la palabra. Y de pronto todo encajó. Las insistencias para que se vistiera un poco más llamativa en los eventos, los murmullos al teléfono, las salidas nocturnas disfrazadas de networking. Su mano bajó hasta el anillo que Rafael le había dado meses atrás, un diamante delicado que brillaba irónicamente bajo la luz fría del pasillo. Quédatelo, dijo, retirándoselo del dedo y entregándoselo, mientras él se quedaba pálido. Combina con el resto de tu vitrina. Salió sin dar un portazo. Prefirió el silencio del pasillo al estruendo de un final. En la calle, el viento parecía partirla en dos, pero Julia no lloró. Dentro de ella, algo antiguo comenzó a latir con fuerza: el peso de su nombre, la sangre de su madre, la memoria de su padre presidiendo reuniones globales. Todo aquello que había elegido mantener dormido empezó a despertar. No era venganza lo que buscaba, pero había llegado el momento de recordarle a Rafael y al mundo quién era realmente. Julia no sabía cuántas cuadras caminó esa noche. Sus tacones terminaron en la mano izquierda. Su bolso colgaba flojo del hombro y la lluvia seguía cayendo, empapándola tanto por fuera como por dentro. En algún momento terminó en un pequeño café de ladrillos rojos, casi vacío, donde pidió un té de jengibre solo para tener algo caliente entre las manos. Se sentó junto a la ventana, observando cómo las luces de los taxis se difuminaban en charcos infinitos. Su celular vibró 3 veces. Rafael lo miró sin desbloquearlo, hasta que el aparato se quedó mudo. Sabía que vendrían mensajes, disculpas, justificaciones, promesas huecas. Julia exhaló con suavidad, como quien suelta un lastre antiguo. No sentía odio, no todavía. Lo que sentía era una dolorosa claridad. Al día siguiente, se levantó temprano, casi sin haber dormido. Secó el cabello con calma, eligió un traje azul oscuro que le daba una silueta elegante pero discreta, y tomó el tren hacia Midtown. Al llegar al lobby del imponente edificio de cristal, los recepcionistas se pusieron de pie automáticamente. Algunos la miraron con una mezcla de sorpresa y respeto casi reverencial. Julia solo inclinó la cabeza con una sonrisa breve. El apellido Morales no decía nada allí, pero el verdadero, sí. Subió hasta el último piso, donde la sala de juntas del holding familiar, la Lure Technologies, dominaba la ciudad con paredes enteras de ventanales. Adentro la esperaban los directores y consejeros, muchos de los cuales la habían visto crecer. Algunos murmuraron al verla entrar sin aviso previo, sin cita, sin asistentes anunciándola. Julia no necesitaba anuncios. «Buenos días», dijo, colocándose en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había estado reservado para su padre. «Espero no interrumpir algo demasiado crítico». El director financiero, un hombre gris de apellido Lacombe, carraspeó. «No, señorita. Quiero decir, señora Luar. ¿Está todo bien?» Julia se tomó un segundo para observar cada rostro en esa sala. Ejecutivos con trajes perfectamente planchados, relojes que costaban lo mismo que un apartamento pequeño, miradas calculadoras. Y sin embargo, por primera vez en años, sintió que esos rostros la necesitaban más de lo que ella a ellos. «Voy a retomar mi posición en el consejo», dijo con firmeza, «y quiero una auditoría completa de todas nuestras alianzas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a startups emergentes en inteligencia artificial.
Lacombe parpadeó, incómodo. ¿Hay alguna razón específica? Personal, respondió Julia, clavando en él una mirada tan fría como el mármol de la mesa. Pero no se preocupe, si algo afecta a la empresa, tendrán mi informe detallado. Sabía que las conexiones de Rafael habían comenzado a entrelazarse con algunos proyectos pequeños financiados por Luar Technologies. Él mismo se lo había comentado en cenas informales, sin imaginar quién era realmente la mujer con la que compartía la cama. ¡Qué ironía! Había tratado de usarla para escalar sin sospechar jamás la magnitud del terreno que pisaba. Después de la reunión, Julia se quedó sola en la sala de juntas. Se acercó al ventanal y apoyó la mano en el cristal frío. Desde allí, Nueva York parecía un organismo vivo, latiendo en millones de luces y movimientos. Sus pensamientos regresaron inevitablemente a Rafael, a sus risas, a las caminatas nocturnas por el puente de Brooklyn, a las promesas susurradas después del amor. Sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que se convirtiera en lágrimas. Su madre le había enseñado que la dignidad era una joya invisible, la única que realmente importaba. Esa tarde organizó una reunión con sus abogados personales. Necesitaba mover hilos, revisar contratos, explorar fusiones que indirectamente pudieran cortar el flujo de capital que tanto entusiasmaba a Rafael. No buscaba destruirlo. No era venganza ciega. Era una lección, una forma de mostrarle que el mundo que él creía controlar era infinitamente más complejo, y que el verdadero poder no siempre gritaba su nombre en las portadas de revistas. Mientras revisaban documentos en una elegante sala de conferencias, uno de los abogados, un joven agudo llamado Sebastián, la miró con curiosidad sincera. Con todo respeto, señora Luar, ¿por qué no simplemente compra la compañía de su expareja y termina con esto de forma directa? Julia sonrió, con una dulzura triste. Porque lo importante no es destruir lo que él construyó, es que entienda por qué su forma de ver el mundo está equivocada. Solo así aprenderá algo. Solo así valdrá la pena todo este dolor. Al volver a su apartamento, esa noche aún impregnado del aroma dulce y tóxico del perfume de Valentina, Julia abrió las ventanas y dejó que el viento barriese los recuerdos. Se sirvió una copa de vino, encendió una vela y empezó a escribir en un pequeño cuaderno de cuero. No era un diario cualquiera. Allí plasmaba estrategias, pensamientos, pero también confesiones que ni el consejo ni los abogados conocerían jamás. Escribió: no se trata solo de Rafael, es sobre mí, sobre recuperar la parte de mí que siempre temí mostrar, sobre no volver a entregarle mi esencia a quien no sepa reconocer su valor. Se quedó contemplando la llama titilar, con un leve temblor en los labios que podría haber sido un suspiro o el inicio de un llanto. Pero no lloró. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino elegante y preciso. Julia se movía por la ciudad como una sombra refinada, reapareciendo en eventos empresariales donde su presencia había sido un mito durante años. Cuando entraba a un salón, el murmullo era inevitable. El regreso de Julia Luar, la heredera reclusa, ahora expuesta bajo las luces de candelabros y flashes de cámaras. Y lo hacía con una serenidad calculada. Vestía piezas sobrias pero perfectas, su cabello recogido en ondas suaves, joyas mínimas que brillaban solo cuando sonreía. Cada palabra suya en esos cócteles estaba medida, cada sonrisa estratégicamente ofrecida. Observaba, escuchaba y lentamente tejía la red que necesitaba para el siguiente paso. Una noche, en un cóctel organizado por el Banco Internacional para presentar nuevos fondos de inversión tecnológica, Julia avanzó por el salón con una copa de champán en la mano, saludando a viejos conocidos con un leve asentimiento. Al girar en dirección a la terraza, su mirada se cruzó inevitablemente con la de Rafael.
Él estaba de pie junto a Valentina, rodeados de un pequeño grupo de banqueros y directivos. Rafael había cambiado. O quizá Julia lo veía con nuevos ojos. Su traje perfectamente cortado, su reloj suizo, la risa un poco demasiado sonora. Todo aquello le parecía hueco ahora. Cuando Rafael la vio, un brillo de asombro destelló en sus pupilas, seguido por algo que Julia no pudo identificar del todo. ¿Vergüenza? ¿Orgullo? ¿O un pánico visceral al darse cuenta finalmente de quién era realmente la mujer a la que había traicionado? Valentina también la notó, y su sonrisa se tensó como una cuerda. Julia sostuvo la mirada sin vacilar. Luego se inclinó levemente con elegancia y continuó hacia la terraza, dejando tras de sí un leve rastro de su perfume almizclado, como si fuera un recordatorio silencioso. Allí fuera, el aire fresco la envolvió. Cerró los ojos y dejó que el viento jugara con algunos mechones sueltos. Respiró profundamente. Este era su escenario, aunque durante mucho tiempo lo hubiera rehusado. Julia, la voz quebró el breve momento de paz. Al abrir los ojos, Rafael estaba allí, sin Valentina ni banqueros, solo él, con una tensión evidente en los hombros. Parecía un hombre que había olvidado cómo pararse firme. «Rafael», respondió ella con suavidad glacial, «no sabía quiero decir, no esperaba verte aquí». En una reunión para financiar proyectos tecnológicos, Julia arqueó una ceja con delicadeza. «Es el núcleo de lo que hacemos en Lure Technologies. ¿Recuerdas? Claro, nunca lo mencioné. Preferí que pensaras que solo era Julia Morales, la diseñadora de interiores». Rafael tragó saliva. Sus ojos, antes confiados, buscaron un punto fijo en el suelo. «Julia, sí, no sabía quién eras. Pero eso no cambia lo que sentí por ti». Julia soltó una pequeña risa, tan suave que parecía una caricia, pero cargada de ironía. «Lo que sentiste por mí, Rafael, fue cómodo. Fui un proyecto bonito para exhibir, hasta que apareció algo que te ofrecía una escalera más rápida hacia la cima». «No es así. Valentina, ella», titubeó. «Fue una decisión empresarial». «Claro. ¿Y yo qué era? ¿Un activo sin retorno suficiente de inversión?». Él alzó la cabeza, con un brillo casi desesperado. «Julia, estoy empezando a ver que quizá cometí un error. Tú eres diferente. Siempre lo fuiste». «Lo soy, pero no por lo que tienes en mente». Dio un paso hacia él, y Rafael pareció contener el aire. Julia levantó una mano, tocó brevemente el cuello de su corbata, acomodándolo con la misma delicadeza con que podría alisar la solapa de un desconocido en la calle. «Algún día entenderás, Rafael, que no todo gira alrededor de los contratos y las fusiones, que hay un tipo de riqueza que no puede comprarse ni firmarse en papeles». Se alejó despacio, con pasos seguros. Al volver al salón, la gente la recibió con sonrisas y pequeños murmullos admirativos. Nadie allí podía saber que su corazón latía un poco más rápido, que el roce de aquella corbata había removido algo antiguo y profundo. Esa misma semana, Julia presentó discretamente un proyecto filantrópico ambicioso, un programa de acceso gratuito a tecnología de punta para comunidades marginadas, financiado en parte por Lure Technologies. Los medios la ovacionaron. Los inversionistas quisieron subirse al barco, y varias pequeñas empresas, incluyendo la de Rafael, quedaron al margen, sin saber bien por qué. Julia miró los titulares con una mezcla de satisfacción y melancolía. No estaba destruyendo a Rafael, solo demostrando que los valores reales son los que transforman vidas, no las alianzas por conveniencia. Una noche, sola en su apartamento, cerró los ojos y apoyó la frente en el vidrio helado de la ventana. Abajo, Nueva York seguía latiendo con su pulso eterno. Y Julia, en ese silencio íntimo, comprendió que su venganza no era contra Rafael,
Era contra esa versión suya que había temido ser vista por completo. Pasaron varias semanas en las que la ciudad continuó su danza incesante de luces y promesas rotas. Julia asistía a almuerzos corporativos, reuniones de consejo y galas benéficas como si hubiera nacido para moverse entre esos salones de mármol y candelabros. Y, en realidad, así era. Solo que ahora, por fin, había dejado de esconderlo. Sin embargo, en el silencio de sus noches, cuando se despojaba de los tacones y el cabello cuidadosamente arreglado caía libre sobre sus hombros, la soledad se sentía tan intensa como siempre. Porque por más que el mundo la admirara, por más que la prensa escribiera sobre su elegancia innata y su filantropía visionaria, Julia sabía que nada de eso sustituía una mano sincera que buscara la suya sin agenda oculta. Una tarde lluviosa, esas que parecían calcar la primera vez que su mundo se desmoronó, Julia se encontraba revisando unos informes en su oficina personal cuando su secretaria anunció con voz vacilante: «Señora Luard, hay un señor Rafael Muñoz que insiste en verla. Dice que es urgente». Julia cerró los ojos. Sintió una punzada en el pecho, pero cuando los volvió a abrir, su mirada era calma, casi indescifrable. «Hazlo pasar». Rafael entró despacio, cargando bajo el brazo un portafolio que parecía más pesado que su porte habitual. Sus ojos brillaban, no con la chispa arrogante de siempre, sino con algo más áspero, quebrado. Julia dijo, apenas un susurro. Rafael, respondió ella, indicando con un leve gesto que tomara asiento frente a su escritorio. Él obedeció con una torpeza que no le era natural. Sus manos jugaban nerviosas con la hebilla del portafolio. Cuando por fin habló, su voz salió rota. «Perdí el contrato con Innovitech y con otros 2 fondos. Valentina, ella, se fue. Dijo que no valía la pena quedarse con un hombre que ya no tenía asegurada su próxima ronda de inversiones». Julia mantuvo el silencio, observándolo. Había algo casi trágico en verlo así. El hombre que una vez la sostuvo entre sus brazos, ahora reducido a un montón de escombros emocionales. «¿Y por qué vienes a mí?», preguntó suavemente, sin dureza. «Porque estoy empezando a entender. Todo lo que me dijiste, lo que nunca dijiste, pero estaba allí. Julia, he sido un imbécil. Pensé que el poder estaba en las cifras, en los contactos, en el prestigio, hasta que me quedé sin nada de eso y me di cuenta de lo solo que estaba, de lo vacío que era todo». Ella inspiró despacio, se puso de pie y caminó hacia el ventanal. Desde allí la ciudad se extendía infinita, indiferente a los dramas de 2 personas más en su vientre de neón. «Rafael, yo no necesitaba que fueras perfecto», dijo al fin, sin voltear a mirarlo. «Solo que fueras honesto, que amaras por encima del brillo superficial. Yo te di la oportunidad de conocer quién era realmente. Tú decidiste no mirar». «Lo sé», admitió él, con la voz quebrándose, «y me arrepiento, pero estoy aquí porque quiero cambiar, no solo para recuperarte, sino porque ya no soporto ser el hombre que fui». Julia se giró entonces. Sus ojos se encontraron y Rafael sintió una sacudida en lo más profundo. Ya no estaba delante de la diseñadora de interiores que le había decorado el apartamento con toques sutiles. Estaba frente a la heredera, la líder, la mujer poderosa que podía mover mercados con un par de llamadas. Y sin embargo, bajo esa fuerza imponente, seguía siendo Julia, la misma que se reía con un café en un vaso de cartón en el parque. «¿Qué es lo que realmente buscas, Rafael?». «Redención», respondió sin dudar. «Quiero aprender a hacer algo que importe, algo que no tenga que ver con el siguiente contrato millonario ni con impresionar a un consejo de ancianos. Quiero entender lo que tú entiendes». Julia lo observó largamente. Podía ver en sus ojos una sinceridad nueva, una grieta honesta que antes estaba ausente.
y aunque su corazón aún guardaba cicatrices frescas, algo tibio comenzó a instalarse allí como una brasa discreta. ¿Sabes?, dijo tras un largo suspiro. Estoy por lanzar un programa piloto para llevar tecnología educativa a barrios donde no llega ni el Internet más básico. Necesito un equipo comprometido, alguien que construya desde cero sin esperar aplausos. ¿Te interesa? Rafael alzó la vista, sorprendido. En sus pupilas brilló algo que no era codicia, ni cálculo, ni vanidad. Era gratitud. Me interesa más de lo que imaginas. Julia asintió despacio. Entonces dio un paso hacia él y con una ternura que casi la tomó por sorpresa, le acomodó un mechón rebelde detrás de la oreja. Si quieres demostrarme que puedes ser diferente, no me lo digas. Muéstramelo. Él cerró los ojos un segundo, como saboreando el permiso implícito en esas palabras. Cuando salió de su oficina, Julia volvió a mirar la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que quizá, solo quizá, algunas segundas oportunidades sí valían el riesgo. Durante las semanas siguientes, Rafael se sumergió en el proyecto con un fervor que sorprendió a todos, incluso a Julia. Ya no era el CEO impecable que desfilaba por los salones con trajes a medida y una sonrisa segura. Ahora se lo veía con camisas remangadas, a menudo con polvo de construcción en el cabello, revisando personalmente los centros comunitarios donde se instalarían las primeras aulas digitales. Julia observaba desde la distancia, manteniendo un prudente silencio. Sabía que este no era solo un experimento tecnológico ni una simple expansión filantrópica. Era una prueba silenciosa para Rafael, un campo donde su carácter se revelaría sin posibilidad de disfraz. Una tarde, lo encontró en uno de esos centros improvisados, un antiguo almacén reconvertido en escuela temporal en el Bronx. Rafael estaba arrodillado, ayudando a un par de niños a conectar cables y configurar tabletas donadas. Tenía las manos manchadas de grasa y el rostro iluminado por una sonrisa genuina que Julia no recordaba haberle visto antes. Así funciona, les explicaba con paciencia, mostrando cómo abrir el programa educativo. Si se traba, me avisan, y vemos juntos cómo arreglarlo. Cuando los pequeños corrieron entusiasmados con sus dispositivos, Rafael se incorporó y se topó con Julia, que había permanecido en el umbral observándolo. No te oí llegar, dijo, limpiándose las manos con un pañuelo. ¿Vienes a inspeccionar mi trabajo? Algo así respondió ella, con un destello divertido en los ojos. También quería verte. Él se acercó despacio, como si temiera romper algo frágil entre ellos. ¿Qué piensas? Julia alzó la vista hacia el viejo techo de madera, luego hacia los murales coloridos que voluntarios locales habían pintado en las paredes. Pienso que este lugar tiene más valor que cualquier rascacielos de Wall Street, y que tú pareces diferente aquí. Quizá porque por primera vez no me siento obligado a demostrar nada, admitió Rafael. Aquí nadie espera que sea perfecto, solo que haga algo útil. Julia sostuvo su mirada. Había en sus palabras un peso auténtico, como si vinieran desde lo más profundo de un hombre que estaba siendo reconstruido pieza a pieza. ¿Sabes?, dijo ella, casi en un susurro. Nunca quise que fueras intocable o invencible. Solo quería que fueras real. Rafael dio un paso más, quedando a pocos centímetros de ella. Podía sentir el leve temblor de su respiración, la mezcla de temor y deseo en su forma de mirarla. Estoy intentando serlo, día a día. No por ti, ni por tu apellido. Por mí. Julia sonrió suavemente, un gesto cargado de ternura y vulnerabilidad. Eso es lo único que podría cambiarlo todo. Pasaron un par de semanas más y la iniciativa tomó fuerza. Grandes medios comenzaron a cubrir la historia. La poderosa Luar Technologies, lanzando un programa para democratizar la educación digital, encabezado por su heredera visionaria y un enigmático socio que prefería mantenerse alejado de los reflectores.
Julia permitió que Rafael manejara muchas de las operaciones en campo. Lo observaba interactuar con comunidades, negociar donaciones sin vanagloriarse, perder horas explicando conceptos básicos a docentes locales. Poco a poco, algo en su corazón comenzó a aflojarse. Una noche, tras una larga jornada en Queens, Rafael insistió en acompañarla de regreso. Julia accedió y aceptó su invitación a tomar un café en una pequeña librería que cerraba tarde. El ambiente era acogedor, con lámparas tenues y estanterías rebosantes de historias olvidadas. Siempre quise traer aquí a alguien importante para mí, dijo Rafael, revolviendo distraídamente el café. Pero nunca encontraba el momento, o quizá no encontraba a la persona adecuada. Julia apoyó el mentón en su mano, contemplándolo. ¿Y qué cambió? Que por fin entendí que compartir lugares así no es cuestión de impresionar. Es cuestión de mostrar quién eres realmente. Se quedaron un largo rato en silencio, rodeados de páginas que olían a tiempo. Luego, Rafael alargó la mano sobre la mesa, no para tomar la suya, sino solo para que estuviera allí, disponible, sin presión. Julia lo miró, y muy despacio, dejó que sus dedos se deslizaran sobre los de él. Un toque sencillo, sin la urgencia ni la pose que alguna vez los definió. Fue suficiente para que el aire entre ellos se llenara de algo cálido y esperanzador. Cuando salieron del local, Julia se detuvo bajo un farol que lanzaba destellos dorados sobre su cabello suelto. Miró a Rafael y dijo: «No sé qué somos ahora, pero me gusta que no tengamos que definirlo tan rápido». «A mí también», respondió él, con una sonrisa que parecía nueva. Por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió que daba un paso no hacia el pasado ni hacia un futuro impuesto, sino hacia algo completamente distinto, algo que podían construir desde cero. Los días empezaron a sucederse con una suavidad inesperada. Julia se encontró, sin proponérselo, aguardando los mensajes de Rafael al final del día. Eran cosas simples: una foto del avance de una obra, un video breve de los niños riendo en las aulas recién inauguradas, a veces solo un «hoy pensé en ti». Ninguno de esos mensajes llevaba la marca arrogante del hombre que ella conoció al inicio. Ahora eran humildes, casi tímidos, cargados de un respeto silencioso. Una tarde, tras supervisar la apertura de un nuevo centro digital en Newark, Julia recibió una invitación peculiar. Rafael le había dejado un sobre cerrado en la recepción de su oficina, sin más indicación que su nombre escrito con una caligrafía ansiosa. Al abrirlo, encontró un simple papel que decía: «¿Me permitirías mostrarte algo importante esta noche? No un cóctel, no un evento, solo un lugar que cambió mi forma de ver las cosas». Julia sonrió con cierta incredulidad, pero aceptó. Esa misma noche, Rafael pasó por ella en un auto modesto, sin chofer ni pretensiones. La condujo por calles que se fueron estrechando, alejándose de la Manhattan brillante, hasta detenerse frente a un edificio antiguo, con ventanas iluminadas por luces cálidas. «¿Qué es este lugar?», preguntó Julia, intrigada. «Un hogar de acogida para jóvenes sin familia. Empecé a venir hace un par de meses a dar clases básicas de programación. Al principio era solo una forma de distraerme, pero terminé encontrando algo más». Julia entró con él. Fue recibida por un murmullo de risas, por niños y adolescentes que corrían con laptops en la mano, por monitores que les enseñaban juegos matemáticos. Vio a Rafael sentarse en el suelo, rodeado por tres pequeños que lo abrazaron como si lo conocieran desde siempre. Uno de ellos, con lentes enormes y sonrisa mellada, le dijo: «Mira, señor Rafi, terminé el reto que me diste». «¿En serio?». Rafael abrió los ojos con teatral sorpresa. «Eres un genio. Julia, ven, tienes que ver el juego que diseñó». Julia se arrodilló a su lado, sin importarle el costoso pantalón de lino. El niño
Le mostró orgulloso un laberinto digital que había programado él mismo. En ese instante, algo en el pecho de Julia se quebró de ternura. Miró a Rafael, que la observaba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, y sintió que allí, rodeada de risas sin filtro, estaba conociendo al verdadero hombre detrás de todas sus máscaras anteriores. Cuando salieron del edificio, el aire nocturno estaba cargado de promesas suaves. Caminaron despacio por una calle silenciosa, sin necesidad de palabras. Julia se detuvo de pronto y lo miró fijamente. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque este es el lugar donde empecé a entender lo que realmente importa. Y quería que lo vieras antes de que decidas si aún hay algo posible para nosotros. Julia tragó saliva. Podía sentir el latido insistente de su corazón en la garganta. No confíes en que esto va a ser fácil, Rafael. Traicionar es sencillo. Perdonar, en cambio, es un proceso largo y frágil. Lo sé, dijo él, con la voz apenas un hilo. No espero nada inmediato. Solo quiero intentarlo. Con paciencia, con honestidad, como debí haber hecho desde el principio. Julia inspiró hondo, cerró los ojos un momento. Al abrirlos, algo en su expresión se había suavizado. Tienes que prometerme algo, lo que quieras, que incluso si nosotros no resultamos, vas a seguir siendo el hombre que vi esta noche, que vas a quedarte con estos chicos, con estos proyectos, porque tú lo necesitas tanto como ellos. Rafael sonrió. Esa sonrisa triste pero sincera que Julia había aprendido a respetar. Te lo prometo, con todo lo que soy. Ella asintió, y muy despacio acercó su mano al rostro de él. Rafael cerró los ojos al sentir sus dedos rozarle la mejilla, como si ese contacto valiera más que cualquier contrato multimillonario. Por un instante, Julia permitió que sus labios se quedaran a milímetros de los suyos. Podía sentir su respiración, el temblor leve que los recorría a ambos, pero no los unió, no todavía. Ese beso tendría que esperar a un momento donde sus heridas estuvieran realmente cerradas. Al separarse, vio en los ojos de Rafael algo parecido a gratitud. Caminó junto a él de regreso al auto, sin soltar su mano. Quizá, pensó, algunas historias merecían un segundo acto, aunque todavía quedara mucho por reconstruir. Los días que siguieron parecían una coreografía cuidadosamente ensayada. Julia y Rafael se encontraban a menudo en inauguraciones discretas de nuevos centros tecnológicos, en sesiones de planeación para expandir el programa educativo o simplemente en cafés tranquilos donde conversaban largamente, sin la presión de un título claro para lo que estaban construyendo. Lo que más sorprendía a Julia era cómo se había transformado la conversación entre ellos. Antes, Rafael hablaba de cifras, de inversiones, de competidores y de cómo superar a tal o cual conglomerado. Ahora sus palabras giraban en torno a proyectos con impacto real, a historias de niños con talento, a comunidades que florecían gracias a un poco de tecnología y mucha dignidad. Una tarde, Julia lo invitó a su departamento, el mismo que había vaciado de recuerdos después de la traición. Juntos, sentados en el suelo con copas de vino, repasaban carpetas llenas de planes para llevar el programa a otros países. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí?, preguntó Rafael, con un tono casi asombrado. No. Si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaríamos soñando con laboratorios de robótica en villas miseria de Buenos Aires o en favelas de Río, le habría dicho que estaba loco. Rafael rió suavemente. Luego quedó en silencio. Sus dedos jugueteaban con un mechón del cabello de Julia, como quien disfruta de un pequeño privilegio redescubierto. Gracias por darme esta oportunidad, no solo de trabajar en algo que realmente importa, sino de volver a estar cerca de ti, aunque sé que todavía es frágil. Julia lo miró largamente, con una mezcla de cariño y precaución.
Lo es, pero cada día me demuestras que vale la pena arriesgar un poco más. Se quedaron en silencio, el tipo de silencio que reconforta afuera. La ciudad seguía latiendo, indiferente a las segundas oportunidades que se tejían en ese departamento iluminado por lámparas cálidas. Un par de semanas después, viajaron juntos a Medellín para supervisar la instalación del primer centro digital en Colombia. Allí, mientras observaban a un grupo de adolescentes programar pequeños robots, Julia sintió cómo algo se asentaba definitivamente dentro de ella. Vio a Rafael sentado en el suelo, rodeado de jóvenes que le hacían preguntas entusiastas, y comprendió que ese era el hombre al que sí podría amar sin reservas. Esa noche, en la terraza del hotel con vistas a un mar infinito de luces, Rafael tomó su mano con firmeza. «Hay algo que necesito decirte, Julia. Dime, no quiero volver a perderte. No solo como socia en este proyecto, sino como la mujer que me enseñó a ver el mundo con otros ojos. He pensado mucho en el futuro, y ya no lo imagino sin ti». Julia sintió el corazón trotarle. Aún así, mantuvo la calma exterior. «No hagas promesas que no puedas sostener». «Esta sí puedo», respondió él, con una convicción que traspasaba cualquier barrera. «No prometo que siempre sabré cómo hacerlo bien, ni que no cometeré errores. Pero prometo que jamás volveré a anteponer el dinero o el estatus por encima de lo que somos». Ella cerró los ojos un instante, saboreando el peso de esas palabras. Cuando los abrió, encontró su mirada limpia, sin rastros del hombre superficial que una vez la deslumbró y luego la rompió. «Entonces ven aquí», dijo Julia, tirando suavemente de su mano. El beso que siguió fue distinto a cualquier otro. No era el beso fogoso de los inicios, ni el hambriento tras la traición. Fue un beso que sabía a hogar, a posibilidades, a heridas cicatrizadas con cuidado. Un beso que prometía que todo lo que habían soportado no había sido en vano. Regresaron a Nueva York con una complicidad renovada. Juntos anunciaron la creación oficial de la Fundación Horizonte, dedicada a llevar tecnología educativa a comunidades excluidas, con un modelo autosustentable que permitiera a esas regiones crear sus propios polos de desarrollo. La prensa los retrató sonriendo, tomados de la mano, sin esconder lo que eran. Algunos medios lo llamaron el regreso del cuento de hadas corporativo. Julia sonrió ante esos titulares, sabiendo que no entendían nada, porque su historia con Rafael no era un cuento de hadas. Era un relato imperfecto de traición, redención, paciencia y amor reconstruido a fuego lento. Una mañana, mientras revisaban informes en el despacho de Julia, Rafael la tomó de la mano y le dijo: «¿Sabes? A veces pienso en el hombre que fui y siento vergüenza, pero luego miro dónde estamos ahora, lo que estamos construyendo, y entiendo que, si no hubiera tropezado tan fuerte, jamás habría aprendido a valorar lo que importa». Julia le acarició el rostro con ternura. «No somos el pasado, Rafael. Somos lo que decidimos ser ahora. Y yo elijo este presente contigo». Él la abrazó con fuerza, como temiendo que ese momento pudiera desvanecerse. Pero Julia sabía, con una certeza profunda, que ese abrazo era el comienzo de algo mucho más grande que cualquier imperio corporativo. Se quedaron así, abrazados, respirando al mismo ritmo, dejando que la ciudad siguiera girando afuera sin perturbarlos. Porque, al fin y al cabo, lo verdaderamente valioso no estaba allá afuera, sino justo allí, entre sus brazos. Los meses que siguieron fueron un testimonio vivo de lo que significa reconstruir no solo un amor, sino también el sentido mismo de la vida. Julia y Rafael viajaron por ciudades olvidadas por los grandes capitales, compartieron almuerzos humildes con familias que antes no sabían siquiera encender una computadora, escucharon historias de madres que soñaban con un futuro distinto para sus hijos,
Cada uno de esos encuentros fue soldando poco a poco las fracturas que quedaban entre ellos. Ya no eran la pareja elegante que desfilaba por las galas de Nueva York luciendo como portada de revista. Ahora eran dos almas con cicatrices visibles, unidas por una causa que trascendía cualquier vanidad. Una tarde, en un pequeño pueblo cerca de Oaxaca, luego de inaugurar un aula digital autosustentable, Julia salió a caminar por un sendero polvoriento bordeado de bugambilias. Rafael la siguió en silencio, respetando ese espacio que a veces ella necesitaba para ordenar su mundo interior. Cuando la alcanzó, la encontró sentada sobre una piedra grande, mirando el horizonte teñido de naranja por el atardecer. «¿En qué piensas?», preguntó él, con voz suave. «En lo lejos que hemos llegado», respondió sin apartar la vista del cielo, «y en cómo todo esto empezó con una traición que creí que no podría perdonarte nunca». Rafael se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. «Yo tampoco pensé que mereciera una segunda oportunidad. A veces aún no estoy seguro de merecerla». Julia lo miró, con esa mirada profunda que parecía desarmar cualquier escudo. «No se trata de merecer, se trata de elegir. Yo elegí quedarme, elegí volver a creer, y cada día, con tus actos, me demuestras que tomé la decisión correcta». Él sonrió, un gesto tranquilo, casi tímido, tan distinto al hombre seguro y arrogante que había sido alguna vez. Sacó del bolsillo un pequeño estuche de madera y lo abrió sin pronunciar palabra. Dentro había un anillo sencillo, sin ostentación, apenas un delicado círculo de oro con una diminuta piedra turquesa incrustada. No es un diamante, no es el tipo de joya que solía pensar que debía darte. Es algo que encontré en un taller artesanal aquí mismo, en Oaxaca. Quiero que sea un símbolo de este nuevo nosotros, imperfecto, auténtico, lleno de historia. Julia sintió un nudo apretarle la garganta. Tomó el anillo con delicadeza y lo giró entre sus dedos, admirando los pequeños matices de luz que se escondían en la piedra. «Es perfecto», susurró, «porque representa exactamente lo que somos ahora». Rafael deslizó el anillo en su dedo, y por primera vez no hubo fotógrafos, ni prensa, ni promesas exageradas. Solo el viento jugando con sus cabellos y el latido acompasado de dos corazones que habían aprendido a amarse sin máscaras. Julia se inclinó y lo besó. Fue un beso lento, profundo, sin urgencia, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para honrar ese momento. Cuando se separaron, apoyó la frente contra la de él. «¿Qué te parece si, además de todos estos proyectos, comenzamos algo más personal?», murmuró. «Un hogar, un lugar donde podamos escribir nuevos recuerdos, lejos de los errores pasados». Rafael la abrazó con tanta fuerza que casi la dejó sin aire. No hay nada que desee más. Regresaron a Nueva York con la determinación tranquila de quien sabe exactamente hacia dónde va. En las semanas siguientes comenzaron a planificar la construcción de un centro de investigación en inteligencia social, con enfoque humanitario, que llevaría el nombre de la madre de Julia, honrando así las raíces que ella tanto había protegido. Cada paso que daban estaba impregnado de esa mezcla dulce de redención y descubrimiento. Rafael solía sorprenderla con flores silvestres compradas en mercados callejeros. Julia, por su parte, lo invitaba a cenas íntimas en pequeños restaurantes étnicos, explorando juntos sabores que ninguno había probado. Y aunque había días difíciles porque reconstruir algo roto nunca es un proceso lineal, siempre encontraban la manera de volver a ese punto inicial, el respeto mutuo, la honestidad brutal y un amor que ya no dependía de brillos externos. Una noche, mientras miraban desde el balcón de su nuevo apartamento el mar de luces que era Nueva York, Julia tomó la mano de Rafael y la entrelazó con la suya. «¿Te das cuenta?», dijo con una sonrisa suave. «Al final, ni tu ambición
ni mi temor a mostrar quién era en realidad nos dieron felicidad. Fue solo cuando nos despojamos de todo eso que encontramos lo que realmente importaba. Rafael besó su frente, respirando hondo como si quisiera grabar para siempre ese instante en su memoria. Gracias por darme el privilegio de amar a la mujer detrás del apellido. Gracias por mostrarme que hay mundos que valen infinitamente más que los balances de una empresa. Julia cerró los ojos, disfrutando el calor de su cuerpo contra el suyo. En silencio, prometió que protegería ese amor con la misma fuerza con que había protegido sus secretos. Porque ahora ya no había nada que esconder. Juntos, observaron cómo la ciudad seguía pulsando bajo sus pies, indiferente y vibrante. Pero para ellos, lo único que realmente contaba estaba justo allí, en ese abrazo que sellaba un amor que había sido probado, quebrado, sanado y finalmente renacido.